Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Debemos darle las gracias a nuestro Señor porque nos permite reunirnos para estudiar su palabra. El día de hoy la lección se titula ¿Cómo puede Jesús ayudarme con la confusión religiosa que existe? Y la pregunta es ¿por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantas tradiciones religiosas el día de hoy? Sabemos bien que los estudiantes de la Biblia, la mayoría de ellos son unidos al decir que la palabra de Dios habla de una sola iglesia. O sea, una sola asamblea de creyentes. Pero entonces, si es así, ¿por qué tenemos centenares de iglesias el día de hoy? El testimonio de la historia es que hubo una apostasía, o sea, un desvío gradual del plan sencillo que Cristo nos dio. El plan de Cristo para su pueblo dado en el Nuevo Testamento fue un plan que autorizó una forma sencillísima de organización, adoración y trabajo en la iglesia. Pero el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, predijo que habría apostasía. Abran sus Biblias al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. El apóstol Pablo nos advierte de esta apostasía que iba a venir. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos pues que esto ya había una advertencia por medio del apóstol Pablo, el cual decía que vendrían engañadores que enseñarían otra clase de doctrina. Pues a fin del segundo siglo, después de que Jesucristo murió, algunos cristianos habían cambiado el sentido de la palabra obispo. En el Nuevo Testamento la palabra obispo se refería a hombres que eran casados, maduros, que gobernaban juntamente con otros las iglesias locales. En 1 Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos habla acerca de los obispos y cómo deberían de ser, cómo deberían también de ser ordenados. Y dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos eran los requisitos para un obispo. Aquel que se refería a hombres que eran casados, que gobernaban la iglesia. Mas sin embargo, 150 a 200 años después del nacimiento de Cristo, la palabra obispo fue cambiada. Su significado cambió. Y ahora se refería a un solo hombre que gobernaba varias iglesias. En el año 325 después de Cristo, representantes de muchas congregaciones se reunieron en Nicea, Francia,
para formular un documento llamado el Credo Niceno. En este concilio se hizo un acuerdo. Se exigió que todos los que quisieran ser considerados como fieles aceptasen y siguiesen ese documento. Esto en adición al Nuevo Testamento. Pero la Biblia nos enseña que no podemos adherir y no podemos quitar. Si vemos en 2 de Juan, abran sus Biblias, 2 de Juan, versículo 9. Y Juan nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Debemos perseverar en la doctrina que los apóstoles enseñaron. Pero en el libro Apocalipsis, capítulo 22, nos narra acerca de aquellos que quieren quitar o aumentar a lo ya escrito. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. El apóstol Juan, escribiendo, nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mas aún con esta advertencia que se nos da, que no podemos adherir ni quitar, ellos seguían considerando que el concilio y el credo niceno debería ser obedecido. Vemos también que en el año 606, Bonifacio III se proclamó obispo universal. Se proclamó el vicario de Cristo en este mundo. Vemos también que desde ese año, del año 606 hasta el año 1300, es una época que muchos historiadores la describen como la Edad Oscura. La Edad Oscura debido a que había una gran ignorancia en la población en general. La Biblia era un libro desconocido completamente en ese tiempo y los hombres eran guiados más que nada por la tradición. Y durante esta época, la organización, adoración y trabajo de la iglesia se volvieron muy complicados. La superstición prevaleció en vez de la sabiduría. En el año 1517, Martín Lutero comenzó lo que se llama la Reforma. Él se esforzó en reformar los abusos de la iglesia, aquella iglesia que era una tradición ahora. Pero a pesar de su sinceridad, Lutero terminó formando una nueva denominación, la Iglesia Luterana. Sus perseguidores o sus seguidores aceptaron la confesión de fe de Augsburgo como credo suyo. Vemos también que después de la iglesia de Lutero aparecieron muchas más sectas. Cada una de ellas logró tener algunas buenas cualidades. Pero con tristeza vemos que ninguna de ellas se esforzó en seguir el plan sencillo dado por Cristo a su pueblo en el primer siglo. Puesto que todos querían guardar sus propios credos, querían guardar sus propias tradiciones, y esto en adición al Nuevo Testamento. Algunas de las iglesias son como la iglesia de Inglaterra, la iglesia episcopal que se formó en 1534, la iglesia presbiteriana en 1536, la iglesia bautista en 1607, la iglesia metodista 1739, los mormones se formaron en 1830
y los testigos de Jehová en medio del siglo XIX. Y tenemos muchas más, hay una gran cantidad de sectas. Así es como tenemos hoy un gran número de iglesias. Buscaremos una solución al problema de esta división. Y la única solución es seguir a Cristo sin preocuparnos por las sectas. Si Cristo viviera el día de hoy, ¿qué cree usted que haría frente a todas estas sectas? Sabemos bien a través de los escritos de la Biblia que cuando Dios dio su ley a través de Moisés a la nación de Israel, más de 1000 años antes de Cristo, Dios no autorizó la división de su pueblo en sectas ni denominaciones. Pero sin embargo, al llegar Jesús al mundo, el pueblo de Dios, la nación de Israel, se había dividido en varios partidos y sectas. Se encontraban los fariseos, los saduceos, los esenios y otros más. Se decía, por supuesto que todas las personas que querían seguir a Dios seriamente tenían que hacerlo a través de la tradición de alguna de estas sectas. Jesús se encontró enfrente de estos perversos. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús cuando vio esta división? Y nos podemos preguntar, ¿con cuál de las sectas religiosas se juntó Jesús? ¿Con los fariseos, los saduceos o los esenios? ¿O de cuál de ellas Jesús llegó a ser miembro? Y nos daremos cuenta de que Jesús no llegó a ser miembro de ninguna secta. Jesús guardaba una relación con Dios que era independiente de cualquier secta existente. Y por causa de esta independencia, todas ellas se le opusieron. Pero Jesús no autorizó que sus seguidores fueran divididos en partidos religiosos, sino Jesús deseaba que fueran unidos. Vemos la oración de Jesús, que después de orar por sus discípulos, Jesús también hizo otra oración. El libro de Juan capítulo 17, Juan capítulo 17 versículo 20 y 21, Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús buscaba una unidad. Pero el día de hoy, la situación religiosa es semejante a la que existía en los días de Jesús. A pesar de la oración de Jesús, han habido muchas divisiones entre aquellos que afirman ser cristianos. Y todo esto perpetuadas al escribir credos religiosos y al formar organizaciones religiosas. Como resultado vemos muchos cuerpos religiosos en el mundo, muchos señores, muchas autoridades religiosas, muchos credos y muchos bautismos. ¿Qué diferencia hay entre la desunidad que vemos hoy y la unidad que se describe en el Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia hay en ello? Veamos Efesios capítulo 4. Efesios
capítulo 4, versículo 4 y 5. Y nos dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. La desunidad del día de hoy es completamente opuesto a lo que Cristo quiere. Él quiere un cuerpo, un espíritu, una esperanza sola, un Señor, una fe y un bautismo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Mucha gente el día de hoy lamenta la división entre los creyentes y quieren la unidad de todas las denominaciones importantes y trabajan diligentemente para llevar a cabo esta unidad. Pero estas personas asumen que hasta lograr esta clase de unidad, y mientras se logra, todos deben juntarse con una denominación. Y no solamente eso, sino que deben mantener un espíritu tolerante hacia la tradición de todas las demás. No hay nada en la enseñanza bíblica, ni ejemplo de Jesús, que sostenga tal actitud hacia la unidad. Jesús no procuró reunir una conferencia ecuménica para llevar a cabo una unión o fusión de los fariseos, saduceos y esenios para formar una secta, una gran secta. Jesús tampoco oró que sus discípulos fueran unidos en una super secta. Jesús oró que fueran unidos en sí mismos y en el Padre. Su enseñanza fue diseñada para apartar a los individuos de las tradiciones de los hombres. Esto para que ellos aceptaran la palabra sencilla de Dios por medio de sus enseñanzas, por medio de su ejemplo. Se dan ahora cuenta que solamente Jesús puede ser para nosotros el camino que nos quite de esta confusión religiosa que existe el día de hoy. Si vemos las instrucciones y la organización de la iglesia que Cristo edificó, vemos que Jesús prometió edificar su propia iglesia. Abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y versículo 18. El Señor mismo nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús prometió edificar solamente una iglesia, o sea, una asamblea de creyentes, e iba a ser suya. La roca en la cual Jesús iba a erigir su iglesia no fue Pedro, sino la verdad que Pedro había confesado. Si leemos el versículo 16 de este mismo capítulo 16, vemos que respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esta confesión, Cristo iba a erigir su iglesia. Vemos que no puede haber otro fundamento más que el fundamento que Cristo ya ha puesto. Y el apóstol Pablo nos afirma de tal en
Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11. Donde el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento en el mundo más que Jesucristo mismo. Vemos que la palabra iglesia significa originalmente los llamados fuera. En el Nuevo Testamento significa asamblea, congregación o grupo de personas. En el día de Pentecostés, por predicar el Evangelio, Pedro y los otros apóstoles llamaron fuera del mundo a aquellos que tuvieron la voluntad para seguir a Cristo en ese momento. El libro de los Hechos, capítulo 2, donde nos relata el día de Pentecostés. Hechos, capítulo 2, y versículo 37 y 38. Donde después de predicarles el Evangelio, Pedro oye esta respuesta, que le dicen, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquellos hombres se compungieron de corazón por lo que habían hecho. Querían arrepentirse y Pablo les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados al ser bautizados. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Porque vemos en el versículo 41 de este mismo capítulo 2 de los Hechos, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La cantidad de personas es exuberante, recibiendo la palabra de Dios. Y en aquel día de Pentecostés comenzó la iglesia, la asamblea de todos los salvos en el mundo, aquella que fue compuesta de todos aquellos que fueron salvados por Jesucristo, los que se habían bautizado, o sea, los que se habían arrepentido y bautizado para el perdón de los pecados. Y la iglesia crecía cada día. En el versículo 47 del capítulo 2 de los Hechos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el Nuevo Testamento leemos de grupos de personas salvadas, o sea, miembros de la iglesia, que se reunían en varias ciudades para trabajar y adorar a Dios juntos. Estos grupos se les llamó iglesias, o sea, congregaciones locales. Pero aunque eran unidas en Cristo, eran independientes de cualquier organización o federación. Cristo les dirigía por medio de sus apóstoles, aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo, enseñándoles cómo debían adorar y trabajar juntos. ¿Cómo evitar esta división que existe? Bueno, si obedecemos las mismas instrucciones que Pedro dio en el día de Pentecostés, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, nosotros seremos salvados de igual manera que los del primer siglo.
Y al ser salvados, el Señor nos añade a su iglesia, así como añadió a ellos en ese tiempo. Pero así como ellos no se juntaron con ninguna organización, tampoco lo debemos hacer nosotros, ya que en Cristo somos unidos con todos los demás que están en Él. Y como miembros de la Asamblea del Señor, tendremos que estudiar con cuidado el plan de Jesús, el plan que nos dio para su cuerpo espiritual en el Nuevo Testamento. Tenemos especialmente el libro de los Hechos y algunos de los libros siguientes. Las iglesias locales que seguían la enseñanza de los apóstoles eran exactamente lo que Dios quería que ellos fueran. Si nosotros imitamos a aquellos individuos consagrados y las iglesias fieles del primer siglo, podremos así agradar a Dios. Podremos así imitar a Cristo. Podremos así seguir su plan para la iglesia del Nuevo Testamento. No es tan difícil como algunos piensan. Solamente hay que seguir lo que Cristo nos dice. No es necesario tener un gran edificio, ya que muchas iglesias en el primer siglo se reunían en casas. En el libro de los Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 5, nos dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Se reunían en casas. En 1 Corintios 16, versículo 19, 1 Corintios capítulo 16 y versículo 19, nos dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Se estaban reuniendo en la casa de Aquila y Priscila, y no es necesaria tener un gran edificio para la iglesia. No es necesario ser un sacerdote especial, porque todos los cristianos verdaderos son sacerdotes. De acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Veámoslo. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Y Pedro nos dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es necesario ser un sacerdote, no es necesario recibir ningún certificado, no es necesario recibir permiso de ninguna sede central, porque uno solamente tiene que tener una relación con Jesucristo para poderle adorar. Eso sí es necesario. Vemos o hemos visto ya que en el libro de Hechos 2:38, Pedro mandó a los pecadores que se arrepintieran, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aquellos que se habían arrepentido y habían sido bautizados. Esta es la membresía que buscamos. Que Dios nos añada a su cuerpo, a su iglesia. La doctrina, o sea, la enseñanza.
En Hechos 2:42 nos dice, los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa es la doctrina que debemos tener el día de hoy. En la adoración, en las congregaciones de Cristo. En Hechos 2:42 dice que en adición a la doctrina perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 27 nos dice que el primer día de la semana los cristianos se reunían para partir el pan. La organización de la iglesia de Cristo es simple. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La organización y la obra de los primeros grupos cristianos. En el libro de los Hechos 14:23, cuando las congregaciones que Pablo había establecido después de un tiempo de haber madurado, Pablo volvió para visitarles y para constituir ancianos, aquellos hombres que gobernarían la iglesia en particular, en cada iglesia singularmente. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 4:15 nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Pero tenemos descripciones acerca de aquellos miembros que pertenecen a su iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 26. Libro a los Hechos, capítulo 11 y versículo 26. Nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos pertenecientes al cuerpo de Cristo, con el nombre muy especial, el cual Cristo puso a su iglesia. Continuaron con esto porque en el libro a los Romanos capítulo 16 y versículo 16 nos habla no solamente de una iglesia sino de varias que tenían ese nombre. Romanos capítulo 16 versículo 16 nos dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vemos que la descripción de las características de la iglesia del Señor, de la doctrina o enseñanza que se enseña, de la organización del cuerpo, de la organización y la obra de los primeros grupos de cristianos, todas se encuentran en el libro sagrado que es la Biblia. La confusión se elimina al obedecer lo que está escrito. El nombre de la iglesia, que es Cristo. Se llamaron cristianos pertenecientes a la iglesia establecida por Cristo. Y nos habla, nos dice que había varias en el libro de los Romanos. Todas las iglesias de Cristo os saludan. La confusión se elimina cuando seguimos las ordenanzas de Cristo. Si te encuentras en una situación en la cual no puedes comparar lo que está escrito con lo que estás practicando, necesitas cambiar. Necesitas escudriñar la palabra para saber si en realidad estás en la iglesia que fue edificada por Cristo, que es el dueño, la iglesia, su cuerpo. Si quieres estudiar más acerca de este tema o de otro tema en particular, si nos dejas saber, podremos estudiar contigo. Tenemos estudio el día jueves a las 7 de la noche. Eres bienvenido a venir
para estudiar con nosotros. Ahora, si te interesa un curso por correspondencia, también puedes comunicarte con cada uno de nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Puedes solicitar el curso por correspondencia o nos puedes visitar. Nuestro lugar de reunión es en la Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169, en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios los domingos a las 3 de la tarde, estudio a las 7 de la noche los jueves, y todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios para poder llegar a esa verdad, para poder darnos cuenta que estamos siguiendo a Dios en espíritu y en verdad. Si nos puedes acompañar, serás bienvenido a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de ti pronto. Que el Señor te bendiga.